Sin ciencia no hay mañana. Esto es Crónicas del Futuro. Ciencia y tecnología. Bienvenidos a Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología. El lugar donde desmantelamos los mitos que nos limitan para liberar el potencial que nos espera. En nuestra búsqueda de la vanguardia, exploramos las promesas de la neurociencia, la inteligencia artificial y la biología sintética. Soñamos con un mañana donde podamos optimizar radicalmente la mente, desatar la creatividad sin límites y comprender la conciencia. Pero, ¿qué pasaría si les dijeran que la clave para esa superación no es una tecnología del futuro, sino un potencial que ya llevamos dentro, inactivo, latente? Si solo usáramos el 10% del cerebro, ¿qué sería el otro 90%? ¿Un adorno biológico carísimo? ¿Un lujo energético absurdo que la evolución jamás permitiría? Hay una idea, un susurro seductor que ha fascinado a generaciones. Una promesa que encontramos en la cultura popular, el cine, la autoayuda y la ciencia ficción, la creencia de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Imagina el 90% restante. Una vasta extensión inexplorada de neuronas, esperando a ser activadas. Una reserva de intelecto, memoria y capacidad psíquica que, si se desbloqueara, podría convertirnos en genios, en telépatas o incluso en seres de una inteligencia superior. Es un mito de una belleza inspiradora. Un relato que nos dice que somos mucho más de lo que parecemos. Pero, como veremos hoy, es también un mito peligroso. Un bulo que, aunque bien intencionado, desvaloriza la asombrosa complejidad de lo que ya somos y de lo que ya hacemos. En este episodio, vamos a enfrentar la ilusión del 10%. Vamos a sumergirnos en la neurociencia más rigurosa para demostrar que, de hecho, utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Este no es solo un video para corregir un dato. Es una misión para recuperar algo fundamental: el asombro ante la inmensa complejidad de la mente humana tal y como existe hoy, y para entender que el futuro no está en desbloquear una reserva secreta, sino en comprender y potenciar la totalidad de nuestro ser. Para desentrañar un mito tan profundo, debemos rastrear su génesis. La idea del 10% no es moderna. Es un fantasma que ha rondado la neurociencia por más de un siglo, aunque se popularizó en el siglo XX. El rastro es nebuloso, pero se sugiere que esta leyenda nació de una mezcla de malentendidos, interpretaciones erróneas y simplificaciones excesivas. El padre del engaño, año 1900. A menudo se cita al psicólogo y filósofo estadounidense William James. James postuló que las personas rara vez alcanzan su pleno potencial mental. En su obra, escribió que solo estamos haciendo uso de una pequeña parte de nuestros posibles recursos mentales y físicos. Una afirmación motivacional y de autoayuda que fue posteriormente distorsionada por otros y convertida en un porcentaje biológico, concreto e incorrecto. 1920. La confusión de lóbulos. Otra teoría apunta a los trabajos pioneros del neurocirujano Carl Lashley. Lashley experimentó removiendo grandes secciones de la corteza cerebral de ratas. Descubrió que, a pesar de las lesiones masivas, las ratas aún podían aprender y realizar tareas. Lashley concluyó erróneamente que las funciones no estaban localizadas con precisión. Sus hallazgos, también mal interpretados, sugirieron que enormes áreas de la corteza eran silenciosas o prescindibles, el 90% que no se usaba. La obsesión por las células. Durante mucho tiempo los científicos se centraron en las neuronas, las células responsables del procesamiento de información. Pero solo el 10% de las células del cerebro son neuronas. El 90% restante son células gliales, que se consideraron erróneamente como simple pegamento o soporte estructural. Hoy sabemos que las células gliales son activas, vitales y cruciales para la nutrición neuronal, la reparación y la modulación de las sinapsis. El malentendido de que el 90% de las células eran inútiles pudo ser un motor clave del mito. Durante décadas literalmente creímos que el 90% del cerebro era relleno. Hoy sabemos que
Sin las células gliales, las neuronas ni siquiera podrían sobrevivir. El mito del 10% dejó de ser un simple error de laboratorio o una cita inspiradora para convertirse en un fenómeno cultural. Fue popularizado en el prefacio del bestseller de autoayuda Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Una vez entró en la esfera de la motivación, ya no pudo ser detenido. El mito nos consuela, pero también nos frena. Nos hace creer que el problema es que no estamos desbloqueados, cuando muchas veces lo que falta es entrenamiento, constancia y salud cerebral. El cine, con películas como Limitless o Lucy, ha explotado esta narrativa, presentándola como la llave para la evolución humana. El problema no es el entretenimiento. El problema es cuando la audiencia confunde la ciencia ficción con la neurociencia real. El mito del 10% es la mentira que queremos creer. La esperanza de que el fracaso no se deba solo a la falta de esfuerzo o enfoque, sino a un interruptor que todavía no hemos encontrado. La neurociencia moderna no solo desmiente el mito del 10%, sino que celebra lo contrario: la extraordinaria eficiencia y actividad constante de la totalidad del órgano. La idea de que el 90% del cerebro se encuentra inactivo es, en el contexto de nuestra comprensión actual, sencillamente insostenible. Las evidencias que demuestran que utilizamos el 100% de nuestro cerebro provienen de múltiples disciplinas y tecnologías. El cerebro, que representa solo cerca del 2% del peso corporal total de un adulto, consume una cantidad desproporcionada de energía, aproximadamente el 20% del oxígeno y la glucosa que el cuerpo utiliza en reposo. Un órgano que utiliza una quinta parte de toda nuestra energía no podría permitirse tener un 90% de tejido de reserva inactivo. Desde una perspectiva evolutiva, es impensable. La selección natural es implacable. Cualquier órgano que consumiera tanta energía sin ofrecer una función vital y constante habría sido eliminado a lo largo de millones de años. Mantener un tejido cerebral masivo e inactivo sería un lujo metabólico inviable. Si solo usáramos un 10%, estaríamos quemando energía como un reactor nuclear para mantener tejido apagado. Evolutivamente sería un suicidio biológico. Las tecnologías de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, han revolucionado nuestra comprensión de la actividad cerebral. Estas herramientas rastrean el flujo sanguíneo y el metabolismo de la glucosa en el cerebro. Cuando una región cerebral está activa, demanda más sangre y glucosa. Estas exploraciones demuestran de forma concluyente que, incluso mientras dormimos o descansamos, todas las áreas del cerebro están continuamente activas. La actividad puede ser de diferentes tipos, desde el procesamiento de la información sensorial hasta el mantenimiento de funciones básicas, respiración, latidos, o la actividad de las redes neuronales por defecto, cruciales para el soñar despierto y la introspección. Actividad 24/7. No hay zonas silenciosas de reserva. Incluso tareas simples, como tomar una taza de café, requieren la activación coordinada de múltiples áreas: el lóbulo occipital, visión, el lóbulo parietal, coordinación espacial, sensación, el lóbulo temporal, memoria, reconocimiento, y los lóbulos frontales, planificación, ejecución. Incluso cuando crees que no estás pensando en nada, tu cerebro está a máxima actividad manteniendo tu identidad, tu cuerpo y tu futuro en marcha. Si el 90% del cerebro fuera prescindible, la gente con daño cerebral por accidentes, derrames cerebrales o tumores, que a menudo destruyen mucho más del 10% del tejido, debería ser, en el peor de los casos, mínimamente afectada. La realidad es brutalmente diferente. Una lesión en un área diminuta del cerebro, a veces de solo unos milímetros, puede tener consecuencias catastróficas, resultando en pérdida de memoria, incapacidad de hablar, afasia, parálisis o ceguera. Un pequeño derrame en el área de Wernicke o de Broca
anula la capacidad de comprensión o producción del lenguaje. No existe una región cerebral cuyo daño no provoque un déficit funcional. Esto demuestra que cada milímetro de tejido cerebral tiene un papel crucial y activo. El caso de Phineas Gage lo demostró en el siglo XIX. Una barra atravesó su lóbulo frontal. Sobrevivió, pero su personalidad nunca volvió a ser la misma. La neurociencia filogenética nos enseña que el cerebro humano ha evolucionado a través de una incesante presión selectiva para ser más eficiente. Las áreas que antes se llamaban asociativas o silenciosas, el supuesto 90%, son de hecho las regiones más evolucionadas y las más críticas para las funciones cognitivas superiores que nos definen como especie: el lenguaje abstracto, el razonamiento ético, la planificación a largo plazo y la autoconciencia. El cerebro es un sistema holográfico, denso y distribuido, donde cada parte contribuye al todo. No es un computador donde solo un 10% del disco duro está en uso. Es un ecosistema biológico en el que cada célula está en un estado constante de actividad, incluso si esa actividad es solo prepararse para la próxima tarea. ¿Por qué es tan importante desmantelar el mito del 10%? Porque, aunque parece inofensivo, este bulo impone una narrativa equivocada sobre el esfuerzo y el potencial. Desviación de la verdadera optimización. El mito sugiere que la solución a nuestros problemas cognitivos es un desbloqueo mágico, como si existiera un botón secreto. La verdad de la neurociencia es mucho más retadora y profunda. La verdadera optimización cerebral viene a través de la neuroplasticidad. Neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Esta es la base real del aprendizaje, la rehabilitación tras un daño cerebral y la maestría. El mito del 10% nos distrae del trabajo duro. El aprendizaje constante, el ejercicio físico, que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la neurogénesis, la buena alimentación y la salud mental. El potencial no está oculto. Se construye con el esfuerzo diario. Negación de la complejidad humana. Al simplificar el cerebro a un 10% funcional y un 90% mudo, el mito ignora la inmensa cantidad de actividad cerebral dedicada a lo que consideramos pasivo. El 90% no usado es, supuestamente, la sede de la telequinesis. En realidad, ese 90% está ocupado manteniendo la red por defecto, crucial para la introspección, la planificación del futuro, la reflexión social y la construcción de la identidad. El procesamiento inconsciente, la gestión del equilibrio, la respiración, la regulación hormonal, la filtración masiva de información sensorial y la memoria de trabajo. El mito como mercadotecnia. El mito es explotado por la pseudociencia. Sirve como base para vender programas de entrenamiento mental, suplementos y terapias que prometen acceder a ese 90% inactivo. Al validar esta idea, se pone en riesgo la inversión de tiempo y dinero de las personas en soluciones científicamente inútiles, desviándolas de terapias y métodos de aprendizaje probados. El mito no solo desinforma, también roba tiempo, dinero, esperanza y disciplina. El futuro que Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología quiere construir es el futuro de la comprensión total. No queremos un cerebro desbloqueado, sino un cerebro comprendido. Estamos en la cúspide de avances reales. Interfaces cerebro-máquina, BCI. Tecnologías que permiten a personas con parálisis mover prótesis o escribir con la mente. Esto no es telequinesis, es ingeniería de precisión basada en el conocimiento del 100% del cerebro. Optogenética. El uso de luz para controlar la actividad de neuronas genéticamente modificadas, ofreciendo un potencial sin precedentes para entender y tratar enfermedades como el Parkinson o la depresión. Conectómica. La cartografía completa de todas las conexiones neuronales del cerebro, el conectoma.
que nos permitirá entender la mente como una red de información masiva. El verdadero potencial de la mente no es un interruptor. Es una sinfonía de billones de conexiones que la ciencia apenas está empezando a orquestar. Si utilizamos el 100% del cerebro, ¿cómo podemos mejorarlo? La respuesta es tan fascinante como el mito, pero basada en la realidad. La pregunta correcta no es cuánto usamos, sino cómo lo usamos. El verdadero potencial se encuentra en 3 pilares. La flexibilidad cognitiva. El objetivo no es la cantidad de áreas activas, sino la eficiencia y la coordinación de esas áreas. El cerebro más evolucionado no es el que más se enciende, sino el que gasta menos energía para resolver problemas complejos. La maestría y la genialidad no son sinónimo de encender nuevas áreas, sino de construir autopistas neuronales más rápidas y optimizadas. Liberar el 100% significa aprendizaje profundo. La práctica deliberada reestructura las redes neuronales, automatizando tareas y liberando recursos para el pensamiento superior. Conexiones cruzadas, exponerse a nuevas disciplinas y habilidades, música, idiomas, ejercicio complejo, obliga al cerebro a formar nuevas sinapsis y a enlazar áreas que antes no interactuaban. La salud cerebral, el órgano más complejo del universo, requiere el mejor mantenimiento. La neurociencia nos muestra que la forma más rápida de reducir la funcionalidad cerebral es a través de la negligencia. El sueño innegociable. Es durante el sueño cuando el cerebro consolida la memoria y literalmente se limpia de toxinas como la proteína beta-amiloide, asociada al Alzheimer. El sueño no es un modo apagado, es un modo mantenimiento crítico. La dieta. Nutrientes como los ácidos grasos omega 3 son componentes estructurales de las membranas neuronales. La nutrición es la materia prima del pensamiento. El movimiento. El ejercicio aeróbico es uno de los pocos métodos probados que estimula la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, especialmente en el hipocampo, el centro de la memoria. El control emocional y atencional. Gran parte de la capacidad cerebral se malgasta en la lucha contra el estrés crónico, la rumiación de pensamientos negativos y la distracción constante. La práctica de la atención plena, mindfulness y el entrenamiento en regulación emocional no añaden un 90% de capacidad. Liberan al 100% de la carga de tareas ineficientes. Un cerebro en calma es un cerebro eficiente. El futuro no es el 10%. Es el 100% funcionando a su máximo potencial de eficiencia y salud, aprovechando la increíble arquitectura que la evolución nos ha dado. La historia del mito del 10% es una parábola poderosa. Nos enseña que la verdad, a menudo, es menos cinematográfica que la ficción, pero infinitamente más asombrosa. El cerebro humano es la estructura más compleja que conocemos en el universo. Es la sede de la conciencia, el amor, la ciencia, el arte y la búsqueda de significado. Es un órgano que, incluso en reposo, está realizando miles de millones de cálculos por segundo para mantenernos vivos, conscientes y aprendiendo. El verdadero potencial no es un tesoro oculto. Es un instrumento magnífico que ya está totalmente activo. Debemos dejar de buscar el 90% secreto y comenzar a celebrar y optimizar el 100% que poseemos. El futuro no está en encontrar un interruptor mágico, sino en el rigor del conocimiento y la perseverancia del esfuerzo. En Crónicas del Futuro elegimos la verdad, porque la verdad es más poderosa que cualquier fantasía. El futuro no se desbloquea, se entrena. Gracias por creer en la neurociencia real. Y gracias por seguir mirando hacia adelante, siempre hacia el potencial total e inmenso de la mente humana. Suscríbete, dale like y te esperamos en el siguiente episodio de Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología. ¡Hasta pronto!